Bendiciones, bienvenidos sean todos a este su programa de Escuela Sabática para ser diferentes. En este nuevo trimestre nos vamos a enfocar en ese amor y esa justicia de Dios, la cual nos permite a nosotros desarrollar ese estilo con Él y ser unos discípulos cristocéntricos. Y para el día de hoy, ya como nosotros vimos en nuestra introducción, nos vamos a comenzar a enfocar en ese amor de Dios de pura gracia, porque Dios nos ama a nosotros de pura gracia. Y es indispensable que tengas eso claro. Dios te ama de pura gracia. Y para explicarlo y que sea mucho más sencillo comprenderse, la lección de escuela sabática ha colocado diferentes historias, diferentes ejemplos para darnos a entender ese concepto de amor de Dios de pura gracia. Nuestro texto de memorizar durante toda esta semana ha de ser Oseas capítulo 14, versículo 4, que vamos a estar repitiéndolo todas las lecciones. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y en este momento no vamos a explicarlo porque más adelante tendremos un día especialmente para este texto, sino que de inmediato vamos a pasar a nuestra narrativa del día de hoy. Ese encuentro que el Señor tuvo con Pedro y esa restauración que hoy se traslada hacia nosotros. Comienza diciendo la lección que aunque Pedro negó a Jesús 3 veces, tal como él mismo Jesús lo había predicho, y ese es un punto que los evangelios siempre resaltan, esas predicciones de Jesús y sus cumplimientos, dando a entender que todo lo que está en las escrituras se tiene que cumplir, y esto te lo ve en Mateo capítulo 26 versículo 34. Jesús le dijo: de cierto te digo, porque esta noche antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Lo interesante de la historia del día de hoy no es el fallo de Pedro y el cumplimiento de las negaciones, sino la restauración que Jesús hace con Pedro y las enseñanzas prácticas que quedan para nosotros hoy de esa restauración encontrada en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Simón, y vamos a quedarnos aquí. Hay dos cosas buenas que tengo que mencionarles antes de describir. En primer lugar, nosotros vamos a estudiar utilizando el idioma original. Recuerden que estos son estudios, no comentarios. Son estudios. Y como estudios, entonces, usted tiene que aprender a utilizar las herramientas. Vamos a utilizar la herramienta de la Biblia interlineal Logos K Logos. También utilizaremos la herramienta de la Biblia interlineal Bible Hut, porque cada una presenta herramientas diferentes, las cuales usted va a aprender a usarlas. Todos los enlaces estarán en los comentarios, así que invitamos también a dejarnos tu reacción ahí debajo. Y ya entonces, retornando después de haber dado estas indicaciones, vamos a analizar las palabras, los verbos y los énfasis añadidos en las lecciones. Cuando Jesús dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjense que hay dos me amas. El primero que él le presenta es: ¿me amas más que a estos? Tenemos los textos subrayados por colores para sintetizar el estudio. ¿Me amas más que a estos? Primero. ¿Me amas? Segundo. Tercero. ¿Me quieres? Fíjense la progresión. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Y fíjense en las respuestas de Pedro. Tú sabes que te quiero. Primera. Tú sabes que te quiero. Segunda. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y fíjense la progresión de las respuestas de Jesús a las respuestas de Pedro. Esta está en verde. Entonces, como tú me quieres, en primer lugar, apacienta mis corderos. Como tú me quieres, en segundo lugar, pastorea mis ovejas. Y presten atención al énfasis añadido. En primer lugar, apacienta mis corderos. Segundo lugar, pastorea mis ovejas. Y tercer lugar, apacienta ¿qué? Mis ovejas.
hay 3 progresiones con 3 respuestas distintas. ¿Me amas más que estos? Tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. ¿Me quieres? Tú lo sabes todo, Señor. Sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y para que esto se pueda entender mucho mejor, vamos a ir a nuestra Biblia interlineal. Cuando usted dedique tiempo a investigar los diferentes conceptos que existen de amor, usted va a notar que la Biblia tiene diferentes palabras para los diferentes tipos de amor que más adelante nosotros lo vamos a explicar con detenimiento. Aquí en pantalla usted puede ver la palabra por palabra en el idioma original del griego. Aquí debajo en el color naranja nosotros vemos los derivados de la estructura de la sintaxis y la morfología de la palabra. También aquí debajo vemos el texto transliterado. No es una traducción, sino una transliteración de lo que es realmente el texto. En el azul aquí arriba tenemos lo que es la numeración de la concordancia Strong, que más adelante la vamos a explicar. Pero lo que a nosotros nos interesa, viendo aquí en nuestro texto completo en la Biblia de 1960, es entender en primer lugar este verbo de agapás o agapao, o como antes quizás lo has escuchado, el amor ágape. Un amor que se atribuye únicamente a Dios. Y esta pregunta en el verbo presente, tú me estás amando a mí más que a estos, lleva a una connotación de entender. Lo que Jesús quería hacer con Pedro es ayudarle a él a comprender de que ese amor que él le estaba pidiendo es un amor que solamente viene de Dios y se le atribuye a Dios. Para que Pedro pudiese tener el amor que Jesús le estaba preguntando si lo tenía, Pedro previamente necesitaba haber desarrollado una relación con Dios. Y ese es el primer énfasis añadido. Jesús le estaba pidiendo a Pedro que demostrase que la relación que él había desarrollado realmente había sido con Dios. El tiempo que Pedro había tenido con Jesús había necesitado desarrollar una relación, la cual esa relación iba a compartir con otras personas. Y estos son unos textos que vamos a analizar a más profundidad más adelante, así que vamos a ir solamente en los puntos claves. Primero, Jesús le pedía a Pedro, ¿me amas más que a estos? Has desarrollado un amor por mí, que viene de mí, y que solamente eso mantiene, obtiene y perdura conmigo, más que el amor de tus amigos. Porque las respuestas que Pedro le había dado, sabes que te filo, sabes que te fileo, sabes que te quiero como un amigo. Y Jesús no le estaba hablando a Pedro solamente de una amistad humana. Jesús estaba tratando de restaurar en Pedro una amistad de fe divina, una amistad que le iba a permitir a él, a través de esa fe en Dios, pues cumplir con el mandato que él le había otorgado y que más adelante nosotros lo vamos a ver en el libro de Pedro. Y justamente cuando Jesús le hace la pregunta y Pedro le responde con el amor filial y no con el amor ágape, porque nunca Pedro tendrá amor ágape hasta que exista la restauración, concepto que vamos a explicar más adelante. Entonces Jesús le da la primera indicación en el indicativo. Pues entonces, como tú me quieres, pues apacienta mis corderos. Boco. Un verbo en presente activo imperativo. Énfasis añadido. Tú me quieres, eso está perfecto. Apacienta mis corderos. Es una orden. No sé si tú quieres o no. Y para que ver qué significa ese apacentar y cordero que Jesús quiere estar, pues entonces vamos a nuestra Biblia interlineal. Está en inglés, vamos a traducirla al español. Aquí está la palabra bosco, el verbo bosque o bosco. Entonces, cuando nosotros lo traducimos al español, vemos que la palabra apacentar, cuando se refiere al concepto, en este caso, de los corderos, usted entiende que son esas ovejitas pequeñas que están nacidas, a que no tienen ni siquiera un año. Pues entonces, Pedro a esos corderos tiene que pastar, darles alimento, procurar que se alimenten correctamente, debe cuidarlo, debe alimentarlo muy bien. Ese bosco del griego significa ese alimento y atención. Cuando usted tiene su niño pequeñito, usted lo cuida muy bien y lo alimenta correctamente con lo que él debe ingerir. Aunque exista alimentos crudos que más adelante lo necesitará cuando crezca,
cuando es un cordero no puede ingerir esos alimentos. Asimismo, con las escrituras, cuando hay un pequeño que nace, que está aprendiendo, usted no puede darle todo. Usted tiene que ir progresivamente educándolo. Y eso es lo que Jesús quería desarrollar en Pedro. Ese proporciona nutrición, cuida a esos animales y particularmente a esas ovejas, pero esto se utiliza para esa alimentación espiritual que Jesús quería que Pedro, que la había recibido durante estaba con él, pues compartiera con esos corderos. Entonces ya nosotros podemos entender lo que Jesús quiere con Pedro. Ok, ¿me amas más que estos? Perfecto. Alimenta a mis corderos, nutre mis corderos, cuida a mis corderos. Pero cuando los cuides, los alimentes y los nutras, pues hay una segunda cosa que progresivamente en ese amor constante, en esa orden que te di, pues tú tienes que pastorearlos. Cuando vamos a la Biblia interlineal, versículo 16, aquí usted puede ver, una vez más, Jesús le habla desde el amor agapaz, el amor que solamente viene de él, pero le responde una vez más con el filo, pues entonces pastorea. Cuando vemos la palabra aquí, poidemaine, pues entonces vamos a la Biblia interlineal, vamos a nuestro versículo 16, vamos otra vez más a nuestra concordancia Strong, aquí está, vamos a traducirla al español para que ustedes puedan comprenderla. Y ese pastorear ya no solo nutre, no solo alimenta, sino que ahora usted cuida, usted pasta, pero también usted aquí en el uso que se le otorga del pastor, del líder, pues implica guiar a un rebaño. En un sentido mucho más amplio y metafórico, es un liderazgo espiritual, un cuidado proporcionado a los líderes de la iglesia por el mismo Cristo. Nutre, protege, guía a aquellos bajo su cuidado. Lo que Jesús quiere hacer con Pedro es no solamente predica, no solamente trae a corderos a la iglesia, no solamente los cuides, ayúdalos a crecer, nútrelos y permite que mientras estos se desarrollen bajo tu liderazgo, ellos lleguen al punto de tú lo sabes todo, Señor. Jesús en la tercera pregunta, nosotros vamos al griego para poder entenderlo más a cabalidad. Vamos al griego, versículo 17. Jesús le dice, pues ok, vemos un cambio en Jesús. Ya Jesús no le dice amor ágape. Jesús llega a donde Pedro, sabiendo que ya Pedro había recibido la transformación, y en ese amor filial, ahora Jesús le dice, filéis, ¿me quieres? Jesús, y Pedro entonces responde, sabes que te quiero, Jesús. Pues entonces apacienta mis ovejas. Y se completa entonces el último llamado de cuidar, y ahora es el momento de replicar y reproducirse. Lo que Jesús quiere hacer con Pedro, y vamos a dejar hasta aquí para más adelante centrarnos y dar todos los detalles a cabalidad, lo que Jesús quiere hacer con Pedro es demostrar esa progresión y que dicha progresión entonces se traslade y se traduzca a discípulos cristocéntricos que forman a otros discípulos cristocéntricos. Y voy a repetirlo por última vez. El trabajo que Jesús le estaba otorgando a Pedro es la formación de discípulos cristocéntricos centrados únicamente en el amor de Jesús. Para usted amar a su prójimo como Jesús lo ama, usted primero tiene que desarrollar una relación de amor ágape con Dios. Ese amor no viene de usted. Usted nunca lo va a producir, porque es un amor que no cambia, un amor incondicional, un amor eterno. Para nosotros llegar a ese amor, desde ahora, tenemos que desarrollar esa relación con el Señor. Jesús estaba haciendo un llamado a Pedro, un llamado que se nos hace a nosotros en la actualidad. Necesitas aprender a amar. Necesitas amar a esos pequeños, apacentarlos, nutrirlos, cuidarlos, porque mientras progresivamente vayan creciendo, ellos aprenderán a ser independientes, unidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y más adelante usted lo pudo ver. En Hechos capítulo 2, Pedro predica y más de 3,000 son bautizados. En Hechos capítulo 3, Pedro comienza a dar sanidad y dar testimonio de ese amor que él había conocido de Dios y que él estaba replicando. Capítulo 4, sin miedo,
Pedro comienza a defender el Evangelio. En capítulo 5, versículos 1 al 11, entonces Pedro comienza a consolidar la unidad de la iglesia. Y en Hechos capítulo 10, entonces Pedro comienza a evangelizar a los gentiles, llevando el mensaje a todas las personas, amándolos como él amaba a Cristo Jesús en su limitante de humano, apacentando a los corderos, pastoreando a las ovejas y apacentando a las ovejas, enseñándoles a multiplicarse. Esta es la enseñanza que hoy nosotros atendemos de nuestra lección del día de hoy. Hay muchas informaciones y les invitamos a ustedes a estudiar de forma personal. No se queden con solamente lo que nosotros decimos aquí, sino aprendan de Cristo Jesús, imiten lo que Pedro hizo y sean la bendita diferencia. Es la misma pregunta que nos hace a nosotros hoy. ¿Me amas? Confiamos de que tu respuesta es, igual que Pedro, progresivamente amarle, pastorear, apacentar y ser la bendita diferencia. Nos vemos mañana en nuestro próximo estudio. Recuerda, son estudios más allá de las expectativas, donde estudiaremos esa ilustración del pueblo de Israel y las expectativas que Dios tenía con ellos, más sus acciones y la restauración de un amor que no tiene ningún tipo de razón humana, un amor que va mucho más allá de la razón humana, un amor que nos enseña a nosotros a ser diferentes. Allá te espero.